buenas, gente de YouTube, al que les habla Natalia en mi canal Tutoriales Natalia de Física y Matemática. Muy pronto vamos a empezar con los ejercicios de movimiento rectilíneo uniforme y el uniformemente variado, que se divide en MUA y en MUR, que es el uniformemente acelerado y el retardado. Y vamos a resolver ejercicios como estos, de los que están a ustedes acostumbrados a ver en clase, ¿ok? Que calculan el tiempo máximo, distancia máxima, comienzan a calcular pues el desplazamiento, ¿ok? Y este tipo de ejercicios que utilizan estas fórmulas, pero ustedes todavía tienen que ver o aprender la aceleración promedio y la aceleración instantánea, que a partir de esta fórmula y de las otras que enseñé sobre velocidad promedio, velocidad instantánea, a partir de esas fórmulas nacen estas otras. En el siguiente video voy a explicar cómo deducir estas fórmulas a partir de lo que yo ya les enseñé en esa lista de reproducción de movimiento, pues en una dimensión, porque a partir de estas fórmulas es que nacen estas otras, y una vez que ya sepan de dónde nacen estas, vamos a lanzarnos a hacer los ejercicios, porque bueno, puedes lanzarte a hacer un ejercicio si no conoces la teoría, ¿ok? Bien, ya nos estamos acercando a los ejercicios del movimiento rectilíneo uniforme y el uniformemente variado, porque las fórmulas esas que vas a usar para esos ejercicios nacen a partir de estas otras que yo te enseñé en la lista de reproducción sobre el movimiento en una dimensión. Cuando te expliqué la fórmula del desplazamiento, lo que significaba, te expliqué velocidad promedio, velocidad instantánea, y ahora falta que te explicaría aceleración promedio y aceleración instantánea. A partir de estas fórmulas se recogen las otras, se deducen las otras, ¿ok? Lo que tienen las otras es que en un movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad va a ser constante y la aceleración es cero, porque para que una velocidad sea constante significa que no va a haber aceleración. Y todas esas fórmulas que vas a ver se deducen de estas, y el del movimiento uniformemente variado, un movimiento uniformemente variado significa que la velocidad sí va a cambiar uniformemente en el tiempo, pero ¿qué significa que sea un cambio de velocidad uniforme? Que en un mismo intervalo de tiempo la velocidad va a cambiar siempre una misma cantidad. Por ejemplo, suponte que cada un segundo la velocidad aumente 10 metros por segundo. En el primer segundo la velocidad es 10 metros por segundo. En el siguiente segundo ya va a ser 20, porque lo que aumentó fue 10 más. En el tercer segundo va a aumentar 10 más, pero ya tenía 20 de antes, son 30 metros. Entonces, está en un mismo intervalo de tiempo, que sería cada un segundo, en un mismo intervalo de tiempo va a aumentar la misma cantidad en cuanto a su velocidad. Y para que eso suceda, la aceleración tiene que ser constante, porque si la aceleración no fuese constante, entonces el aumento de la velocidad en un mismo intervalo de tiempo no fuese igual, porque la aceleración es diferente. Pero si la aceleración siempre es la misma, entonces ese cambio de la velocidad que se va a hacer en un mismo intervalo de tiempo va a ser igual. Pero esas fórmulas que vamos a calcular, o mejor dicho, deducir, nacen de estas otras. Y estas otras precisamente son la clase de movimiento en el que la aceleración realmente no es constante, sino que va a variar y por eso hay que promediarla. Pero con unos ajustes que se le puedan hacer a estas fórmulas es que nacen las otras, ¿ok? Y eso lo vamos a ver en el siguiente video, donde te voy a explicar las otras fórmulas para lanzarnos de una vez con los ejercicios, ¿ok? Y quiero decirte que en esta lista de reproducción ya hemos visto ejercicios donde hemos calculado, déjame mostrarte. Acá te estoy explicando lo de las pendientes con respecto a las velocidades, eso lo tenés que ver. Te enseñé a calcular la velocidad instantánea a través del límite o a través de la derivada. Acá la derivamos. Te expliqué cómo se calcula en una gráfica, ¿ok? La gráfica, acá te dice, por ejemplo, el comportamiento de una partícula, el desplazamiento con respecto del tiempo, y aquí te muestra a partir de esta función cómo fue el comportamiento de la partícula mientras se iba desplazando en el tiempo, y te mandan a calcular en ciertos intervalos de tiempo, de 0 a 1 y de 1 a 3, cuáles eran las velocidades promedios de 0 a 1 y de 1 a 3, ¿ok? Y te he explicado ejercicios de eso,
que es muy bueno que vayas a ver esa lista de reproducción, ¿ok? Muy bien, ahora vamos a seguir con la aceleración promedio. Esta fórmula de aceleración promedio se parece mucho a la fórmula de velocidad promedio. Y es que si vemos esta función que ves acá, esta gráfica que ves acá es velocidad con respecto del tiempo. Y tenemos la partícula que se quiere mover de P a Q, y de P a Q, en la posición inicial tenía una velocidad inicial. Y en la posición final, pues la partícula tiene una velocidad final. Pero no se teletransporta, sino que este recorrido sucede en un intervalo de tiempo delta t. Delta, ya habíamos dicho antes, que describe el cambio en una magnitud, en este caso en el tiempo. De P a Q se tuvo que mover pues desde la posición inicial hasta la posición final en un tiempo inicial y en un tiempo final. Y obviamente que en la posición P tuvo que tener una velocidad inicial y al terminar el recorrido una velocidad final. Entonces, ¿pero qué sucede? La partícula, pues en la vida real, va a tener en los puntos intermedios de P a Q, pues velocidades diferentes, lo cual hace que también las aceleraciones sean diferentes en los puntos intermedios, ¿ok? Ahora, como eso se hace muy difícil, a menos que tú quieras saber, pues la aceleración en un punto preciso en el tiempo, en un punto como en Q, o cuánto sería la aceleración en P, si tú lo que quieres saber es en el tramo, entonces tendrías que sacar una velocidad promedio, promediar, porque entre P y Q hay muchas más velocidades y aceleraciones que hizo la partícula para llegar de P a Q, no siempre igual, sino que iba variando. Entonces por eso se promedian. Y entonces la aceleración no es más que el cambio de la velocidad que tuvo la partícula en ese intervalo de tiempo. Y ese cambio de la velocidad lo que toman es solamente la velocidad que tenía en el punto inicial y la velocidad que tenía en el punto final, sin tomar en cuenta estas pues velocidades intermedias, ¿ok? Entonces, obviamente que yo voy a restar la velocidad final menos la velocidad inicial con respecto del intervalo de tiempo, que es el tiempo final menos el tiempo inicial, ¿ok? Ahora, si la velocidad final llegó a ser mayor que la velocidad inicial, entonces se entiende que la partícula estuvo acelerando. Pero si al final la velocidad final resultó ser menor que la inicial, significa que estuvo desacelerando y en ese caso la aceleración sería negativa, porque desaceleró, ¿ok? Entonces ya tenemos claro, y tú me dirás, ¿por qué dices que es igual que la otra, que la velocidad promedio? Bueno, la velocidad promedio, si te pones a ver, vamos a buscarla, era la misma lógica, solo que con las posiciones. Te dan una gráfica del desplazamiento y P tengo la posición inicial y la posición final. Entonces, para calcular la velocidad, lo único que tengo que saber es el recorrido, o mejor dicho, el desplazamiento que sufrió la partícula de llegar de P a Q en un intervalo de tiempo, ¿ok? La distancia que le tomó realizar a la partícula en un intervalo de tiempo. ¿Cuánto recorrió la partícula en un intervalo de tiempo? Mientras menos tiempo le toma a la partícula recorrer la misma distancia, significaría que la velocidad es mayor, porque pudo recorrer la misma distancia en un menor tiempo, ¿entendés? Entonces, prácticamente acá esto es igual que lo de la aceleración, solamente que la aceleración compara velocidades y acá lo que compara son desplazamientos, posición final menos posición inicial, ¿ok? Entonces, mientras que la velocidad promedio lo que calcula es el desplazamiento de la partícula en un intervalo de tiempo, lo otro lo que está calculando es el cambio de la velocidad en un intervalo de tiempo. Acá, el cambio de velocidad que sufrió la partícula en un intervalo de tiempo, ¿ok? Y obviamente que, ya dijimos, que va a ser positiva si la velocidad final es mayor que la velocidad inicial, ¿ok? Pero además,
Esto que ves acá no es más que el cálculo de una pendiente, ¿ok? Porque esta curva negra que ves acá es la función de la velocidad, pero si yo, y está el punto P y el punto Q, si yo uno al punto P y el punto Q con una recta que es una secante, y sabemos que puedo calcular la pendiente a esta recta, porque la pendiente se calcula con 2 puntos, ya pudiera calcular la pendiente. Resulta ser que la pendiente de la gráfica de la función de la velocidad no es más que la aceleración promedio, ¿ok? Y no sé si ustedes recuerdan la fórmula de la pendiente que es y2 menos y1 entre x2 menos x1. Bueno, acá los ejes son diferentes, son velocidad con respecto a tiempo. Es como decir v2 menos v1, t2 menos t1, ¿ok? Pero en vez de decir 2 y 1 es velocidad final menos velocidad inicial, tiempo final menos tiempo inicial, lo que está calculando es simplemente una pendiente. Bien, ya nos quedó claro que para calcular la aceleración promedio, pues en un intervalo de tiempo entre P y Q, lo que teníamos que hacer era, por ejemplo, trazar una recta, una secante entre P y Q, y la pendiente que diera de esa recta que une los puntos P y Q era nuestra aceleración promedio, una pendiente, ¿ok? Ahora, si yo quiero calcular la aceleración no en un intervalo de tiempo, sino en un punto preciso en el tiempo, por ejemplo, si quiero calcular la aceleración en el punto Q en un tiempo preciso, que sería el tiempo final en este caso, no estaría calculando la aceleración promedio, sino una aceleración instantánea, en un instante de tiempo, por eso se llama instantánea. Porque si yo la quisiera calcular en un intervalo de tiempo, sería una velocidad promediada, una velocidad promedio. Ahora, para calcular una aceleración instantánea es en un instante preciso del tiempo, ¿no? En un punto. Eso quiere decir que para calcular, ya sabemos que para calcular una aceleración, realmente la aceleración es calcular la pendiente a una función de la velocidad, ¿ok? Para una velocidad promedio sería una pendiente entre 2 puntos, pero para una velocidad instantánea, como es en un punto solo, yo tendría que trazar acá no una línea secante, sino una línea tangente a ese punto, y el cálculo de esa línea tangente a la curva sería pues la aceleración instantánea. Claro que para hacer eso yo tendría que realmente unir este punto Q al punto P, acercarlo lo más posible, ¿ok? Mientras yo acerque este punto Q más cerca de P, pues delta T, que vendría siendo el intervalo de tiempo, se va a hacer menor, ¿ok? Si lo acerco más, pues se va a cortar la distancia. Hasta que yo pueda montar el punto Q sobre P en un solo punto, ya estaríamos diciendo que delta T es 0, pero realmente no lo estaríamos montando, sino que lo que queremos decir es que va a estar tan cerca que delta T tendería a 0, ¿ok? Entonces, ya estaríamos haciendo que ese cálculo de pendiente se hiciera sobre un solo punto y no en 2 puntos. Ahora, cuando fuimos acercando Q a P, ya no estuvimos trazando líneas secantes, sino que cuando convergieron en un solo punto, pues salió una línea tangente a la curva, y esa línea tangente a la curva, si le calculo la pendiente, pues es nuestra aceleración. Ahora, en matemáticas, sacar la pendiente a una línea tangente a la curva no es más que la derivada. ¿La derivada de qué? De la función de la velocidad. Acá podés ver que es x, porque era un ejemplo anterior, cuando yo calculé la velocidad instantánea, era el mismo procedimiento. Esta curva representa el desplazamiento, pero si yo fui acercando Q a P, yo acá al final lo que calculaba era una velocidad instantánea en el momento en que yo trazaba una línea tangente a la curva y calculaba la pendiente a esa línea tangente. Antes lo que calculaba era una pendiente a la recta secante que unía 2 puntos. Ahora solamente está calculando la pendiente a una línea tangente que pasa por este punto, ¿ok? Que pertenece a la curva. Ahora, en este caso, en vez de ser la derivada de la velocidad, sería la derivada de x en el tiempo para que me dé la velocidad. O sea que la función del desplazamiento, si la derivo, me da la velocidad instantánea
siempre y cuando la evalúe en el límite cuando delta t tiende a 0. ¿Ok? Ahora, la aceleración es lo mismo. Acerqué P a Q, saco la pendiente de la línea tangente y cuando yo derivo la gráfica de la velocidad, lo que me da es la aceleración instantánea evaluada en el límite cuando delta t tiende a 0, porque acuérdense que al acortar distancia, ves acá que se fue acortando los intervalos de tiempo, delta t1, delta t2 es más chiquito, delta t3 es más pequeño, hasta que fue acercándose a 0. Si vos ves acá el límite de delta t cuando tiende a 0, ¿de qué? Esto se parece mucho a la aceleración promedio, porque era el cambio de la velocidad con respecto al tiempo, pero cuando delta t tiende a 0. Esto sí es la velocidad, no, la aceleración instantánea, y a su vez dijimos que cuando tú calculas la pendiente a la línea tangente, que lo puedes expresar también como el límite, a su vez eso es en matemática la derivada. O sea que si yo tengo la función de la velocidad y la derivo, me da la ecuación de la aceleración instantánea. O también puedo evaluarle el límite y también me da el mismo resultado, ¿ok? Bien, acá tenemos un ejercicio que dice así: la velocidad de una partícula que se mueve a lo largo del eje X varía en el tiempo de acuerdo con la siguiente expresión. La velocidad va a ser igual a 40 menos 5t cuadrado. ¿Ok? O sea, me está diciendo que la partícula va a variar en el tiempo de acuerdo a esta expresión. Y cuando tú lo graficas te muestra cómo se comportaba la partícula en cuanto a su velocidad con respecto del tiempo. Y te mandan a calcular la aceleración promedio en el intervalo de 0 a 2. ¿Ok? Porque en el intervalo de 0 a 2 las velocidades inicial y la final son diferentes y además los puntos intermedios también, entonces lo que se hace es promediar en este intervalo de tiempo cuánto sería la velocidad en este intervalo de tiempo, ¿ok? Muy bien. Viendo esta gráfica así como la estamos viendo, sin hacer cálculos todavía, pero es importante que tú sepas analizar las gráficas, podemos ver que en el tiempo cero la velocidad es de 40 metros por segundo. Y en el tiempo 2 podemos ver que es 20, ¿ok? Entonces eso hay que tomarlo en cuenta. ¿Por qué? Porque acá lo tengo de nuevo. Ya sabemos que en el tiempo inicial, que es 0, la velocidad es 40, y en el tiempo final, que es 2, la velocidad es 20. Pero si yo utilizo esta función y el tiempo inicial, que es 0, lo sustituyo acá, como hice acá, 5 por 0 es 0, entonces me queda 40, cuadra con que me da 40 la velocidad. Esa es la velocidad inicial. La velocidad final sería sustituyendo en la fórmula el 2, que es el tiempo final. 2 al cuadrado es 4, 5 por 4 es 20, 40 menos 20 me da 20 metros por segundo y ya vimos que en la gráfica da los 20. O sea que podías haberlo visto por la gráfica o calculado pues analíticamente. ¿Ok? Ahora la aceleración promedio no es más que el cálculo de una simple pendiente. Para calcular la pendiente necesitamos dos puntos, el punto este y el punto este. El punto este es 40, 0, 40, 0, y el punto este es 22, ¿ok? En una ecuación, pues, en un cálculo de la pendiente, acuérdense que la fórmula era y2 menos y1 sobre x2 menos x1, pues las y, en este caso, son las velocidades, y lo que correspondía a las x, en este caso corresponde a los tiempos. Y2 es como decir B2. ¿B2 quién es? 20. Menos B1. ¿Quién es B1? Este. Por eso que 20 es B2 menos B1 entre x2 menos x1. ¿Se acuerdan? X2 ¿quién sería? Este menos 2. Lo que pasa que los ejes cambiaron. Antes en la gráfica, en el cálculo de pendiente es YX y acá es BT. Pero es lo mismo, es la misma ciencia, ¿no? Lo que pasa es que te puedes guiar también por la fórmula si se te hace más fácil de velocidad final menos velocidad inicial entre tiempo final menos tiempo inicial. Pero que quiero decirte que es un simple cálculo de pendiente, pero no pendiente en esta línea tangente, porque la pendiente en esta línea tangente que me está dando en un punto preciso de tiempo, eso ya sería una aceleración instantánea. Estamos hablando de este intervalo de tiempo, todo este trozo.
Para este trozo necesito calcular la pendiente en 2 puntos, que es lo que hicimos aquí prácticamente con esta fórmula. Y me dio que da menos 10 metros por segundo. ¿Por qué? Porque la velocidad final fue menor que la inicial. Por tanto, es lógico que me dé negativo porque estaba desacelerando. ¿Ok? Tan simple como eso. Ahora, para el cálculo de la aceleración instantánea, yo lo que necesito calcular es la aceleración que tenía la partícula no en un instante en un intervalo de tiempo de 0 a 2. No, yo quiero saber la aceleración justamente a los 2 segundos, que eso es diferente. Porque acuérdense que en este tramo lo que estoy haciendo es promediando, pero acá estoy diciendo realmente cuál era la velocidad. Para hacer eso, tengo que calcular la pendiente no en 2 puntos, porque no es un intervalo de tiempo, sino en este punto nada más. Lo que hago es trazar una línea tangente y calculo la pendiente en esa línea tangente. Pero resulta ser que el cálculo de esa pendiente en la línea tangente es la curva, no es más que la derivada. Y acá tengo la función de la velocidad. Cuando yo la derivo, o sea, cuando yo la derivo me tiene que dar la aceleración instantánea. Pero la aceleración instantánea se puede dar a través del cálculo de la derivada, como acabo de decir, o a través del cálculo del límite, como expliqué antes, que era prácticamente calcular la aceleración promedio evaluada en el límite cuando delta t, esto no es delta x, delta t tiende a 0. Entonces lo puedo hacer de 2 formas a esto. O le calculo la derivada a esta función y después le evalúo el tiempo de 2 segundos, o evalúo el límite. Primero vamos a hacerlo de la forma más sencilla, con la derivada. Agarro la función de la velocidad y la derivo, acá está, la derivo. Aquí la pongo, aceleración instantánea, ya no va a llevar la raya acá, porque cuando es promedio lleva una raya, cuando es instantánea no. Entonces, la aceleración instantánea es la derivada de la función de la velocidad con respecto del tiempo. Esta es la función de la velocidad con respecto del tiempo. Cuando la derivo, 40 es 0, porque es una constante, y este 2 baja acá, 5 por 2, 10, me queda menos 10t. Esto es la ecuación de la aceleración instantánea en cualquier instante de tiempo. Ahora, si yo quiero saber cuál era la velocidad instantánea a los 2 segundos, sustituyo acá y me da que en el tiempo de 2 segundos la aceleración era de menos 20 metros por segundo, ¿ok? Perfecto. Agarré la función de la velocidad, la derivé y me dio la aceleración instantánea. Le evalué dónde quería calcular la aceleración y me da. En el siguiente ejemplo es más complicado, pero se parece y es igual, idéntico que el cálculo que yo expliqué de la velocidad instantánea cuando la evalué en el límite. Pues acá es el mismo procedimiento, solamente que en vez de ser velocidad es la aceleración, pero es el mismo procedimiento. Acá prácticamente la aceleración instantánea es evaluar el límite de la velocidad promedio prácticamente cuando delta t tiende a 0. No sé por qué puse delta x, pero delta t, ¿ok? Entonces, pero sabemos que esto no es más que velocidad final menos velocidad inicial, tiempo final menos tiempo inicial, evaluado en el límite. Ahora, delta t es igual a esto que está acá, porque delta t lo que marca es un intervalo de tiempo, o sea, el tiempo final menos el tiempo inicial es el intervalo de tiempo, por eso lo puse así. Si yo quiero despejar el tiempo final, pues este que está restando lo paso para el otro lado sumando, realmente no es así, pero para hacerlo más sencillo, el despeje, tiempo final es igual a delta t más t, ¿ok? Ahora, esto que ves acá es una manera de llevar todo a t, porque la velocidad inicial, si tuviera que sustituirla en la ecuación, que sería 40 menos 5ti por el tiempo inicial al cuadrado, por cuestión de conveniencia nos vamos a olvidar del ti y vamos a dejar que la velocidad inicial sea en base a t, cualquier t en el tiempo, ¿ok? Pero la velocidad final sí voy a sustituir acá por el tiempo final. ¿Pero quién es el tiempo final? Lo que yo calculé antes, delta t más t, ¿ok? Entonces, esto que está acá no es más que la fórmula esta que está acá. Lo que pasa es que estoy tratando de calcular BI y BF. BI es la velocidad inicial. 40 menos 5TI, pero ese TI, el I no lo voy a usar para que me quede todo en función de T, algo de conveniencia matemática nada más. Pero este otro, el TF,
Si yo tuviera que también acá sustituirlo, diría 40 menos 5 TF al cuadrado, pero no quiero que quede TF, sino que quede en función todo de T. Por eso es que voy a sustituir el delta T más T en la ecuación y me queda así. Entonces tenemos una velocidad inicial 40 menos 5T al cuadrado y tenemos otra que dice 40 menos 5 multiplicando delta T más T al cuadrado, o sea, me quedo ya en función de T, ¿ok? No en TI y TF, en todo en T. Entonces, a esto simplemente ya sabemos que esto es el doble producto de delta T más esto es delta T al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo más este último al cuadrado, simplemente. Y esto le saco propiedades distributivas, 5 por este, 5 por este y 5 por este, y me da esto, ¿ok? Y pues lo dejo así, ¿no? Ahora, la fórmula es delta B. Delta B es el cambio de las velocidades, ¿no? Pero realmente lo que estoy haciendo es restando la velocidad final menos la velocidad inicial. Entonces toda esta expresión la voy a restar por lo que me dio de la velocidad inicial, por eso tengo esta expresión así, menos esta, velocidad final menos velocidad inicial, y después comienzo a sacar este con este también se va con este, y me queda esto, que delta B, que es el cambio de la velocidad, me queda que es menos 10, delta T por T, menos 5 delta T cuadrado. Ahora, esto que me dio acá, lo sustituyo acá en la fórmula, y lo dejo tal cual, me queda así. A esto puedo sacar factor común delta, lo dejo afuera para que me cancele este con el denominador y me quede solamente esta parte. Y cuando después yo sustituyo delta T acá, que tiende a 0, me queda 5 por 0, 0, me queda al final 10T. 10 menos 10T es la aceleración que en un principio nosotros al calcular la derivada me dio esto. Solamente que acá lo hicimos rápido. A la función de la velocidad la derivamos y me dio menos delta T. En cambio acá tuve que dar más vueltas para llegar a la misma conclusión de menos 10T acá. Simplemente después le sustituí el 2 y me da los mismos 20 metros por segundo al cuadrado. Esto es más engorroso, te lo puedo dejar para que tú lo analices, pero realmente tú lo que vas a calcular siempre es la derivada. Para calcular la aceleración instantánea, tenés que calcularle la derivada a la función de la velocidad. Ahora, si tenés una función del desplazamiento y le calculás la derivada, función del desplazamiento, le calculás la derivada y lo que te va a dar es la velocidad instantánea, ¿entendés? O sea que cuando la gráfica sea desplazamiento, le calculas la derivada, te da la velocidad. Pero si la función es de velocidad, le calculas la derivada y te da la aceleración. ¿Ok? Y bueno, ya con esto podemos decir que terminamos el tema de movimiento en una dimensión con respecto a esto, pero a partir de estas ecuaciones podemos deducir las que vas a utilizar en movimiento rectilíneo uniforme y el uniformemente variado para hacer los ejercicios. Y eso lo vamos a explicar en el video siguiente. Si te gustó, dame un like, suscríbete y cualquier duda me la dejas en la caja de los comentarios, ¿ok? Hasta luego.